Creo que a muchos de nosotros y nosotras nos interesa muchísimo esta discusión sobre el significado de lo público, que parte de lo estatal, pero que trasciende lo estatal. Cuando hablaba Daniel, me recordó algunas conversaciones que tuvimos algunos investigadores que fuimos a Porto Alegre hace más de 20 años para hacer nuestra tesis de maestría y doctorado, y había un alcalde, Tarso Genro, del PT brasilero, que hizo muchos aportes a la teoría social, y él hablaba desde una perspectiva habermasiana de la necesidad de crear una esfera pública no estatal. Y creo que hemos dejado de lado esa discusión por mucho tiempo y es necesaria recuperarla. Por eso es muy bueno que tengamos en el panel a la profesora Denise Roca Sarbat, de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, porque Denise también ha trabajado en sus investigaciones esta tensión entre lo público, lo comunitario, lo estatal. Por lo tanto, creo que va a ser una conversación interesante que esperemos tener tiempo para desarrollarla con preguntas y comentarios después de todas las intervenciones. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación de Daniel, del TNI, de estar aquí con todas y todos ustedes, con los panelistas también. Es un placer estar en esta mesa. Y de alguna manera quisiera primero empezar por el lugar de enunciación el intersticio de la academia y el activismo, y en justamente un terreno de fronteras donde habitamos la mayoría con contradicciones, que es parte también del sistema, del modelo económico que nos hace vivir en medio de contradicciones cotidianas, dentro de los límites de un pensamiento de mercancía y la apertura de lo popular y de la diversidad. Entonces, desde ese lugar, desde una academia comprometida, quisiera compartir con ustedes algunas de las aprendizajes que hemos venido teniendo como activistas académicas, estudiando la gestión del agua, pensando el agua más allá de los límites del mercado y viendo cómo se están dando las luchas por el agua a lo largo de América Latina, ¿sí? En ese sentido, aquí yo voy a tratar de condensar años de investigación por la justicia hídrica, recorriendo lugares en Perú, en Colombia sobre todo, pero también con una experiencia de una alianza por la justicia hídrica que ha trabajado en diferentes partes de América Latina, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, y que a partir de ahí nos dan unos horizontes sobre la disputa sobre lo público y lo comunitario o lo común. En ese sentido, empezando desde la ciudad también, porque quisiera hacer un énfasis en la urbanización del agua, los procesos de urbanización de las aguas. Y estos procesos de urbanización de las aguas, dentro de un metabolismo social, una relación muy fuerte de los territorios rurales de donde se extrae, de las cuencas hídricas se extrae el agua, se canaliza, se entuba en infraestructuras para poder llevarlas a estas grandes áreas de urbanización que cada vez más contaminadas, cada vez más ciudades insostenibles, ¿no? Como la ciudad donde estamos actualmente, el DF, pero también muchas otras en las cuales habitamos. En esta tensión que vemos de despojo, de acumulación como de despojo, que ya lo han mencionado varios geógrafos críticos como David Harvey, se dan procesos de expulsión de los territorios también de los seres humanos y obviamente de una cada vez más distribución inequitativa del agua
así como de una situación de grave impacto a la biodiversidad y a las otras especies no humanas. Un asunto que me llama la atención, Saskia Sassen habla de ese capitalismo de expulsión, donde parte del sistema de la financiarización de la naturaleza tiene que ver con expulsar también de los territorios a las poblaciones de humanos y no humanos, y justamente con ellos también poder apropiarse y concentrar lo que llamamos bienes comunes como el agua, ¿sí? Entonces, en estos procesos de expulsión de desplazados, de migrantes, despojados del territorio que llegan también a la ciudad, el caso de Medellín, Colombia, es un caso que he venido siguiendo e investigando para entender las dinámicas de cómo se gestiona el agua en una ciudad cada vez creciendo cada vez más, y a la misma vez que expulsa del territorio rural, pero que a la hora que llegan a la ciudad esas comunidades no tienen servicios públicos domiciliarios como de acueducto, alcantarillado, de energía, etc. Y la lucha que han dado los movimientos por esa justicia a la ciudad, como la Mesa Interbarrial de Desconectados en Medellín. Una mesa que congrega a comunidades desplazadas de la violencia, pero no solamente la violencia del conflicto armado, la violencia de todos los megaproyectos de desarrollo que están situados en las zonas rurales, que represan los ríos, que están haciendo grandes trasvases de agua, inclusive ahora lo llaman las carreteras del agua, porque es toda una infraestructura de concentración de esas aguas hacia una gran empresa, que en este caso se llama la Empresas Públicas de Medellín, EPM, que tiene la palabra pública en su nombre, pero que es gestionada de manera neoliberal a través de la lógica del mercado, pero los dueños son el alcalde y la municipalidad de Medellín. Y esta empresa EPM, a la cual vengo siguiendo, estudiando muy de cerca en las maneras en cómo plantea la gestión del agua, ¿qué significa lo público ahí? ¿Qué es lo público? ¿Cómo lo vamos a entender? Entonces vemos en este caso, en el caso de Medellín, me ha dado pie para poder tratar de discernir diferentes maneras en cómo estamos viviendo actualmente la disputa por lo público y lo común, particularmente en el tema del agua. Entonces quisiera ahora dar algunos resultados de la investigación, planteando que veo por lo menos tres maneras diferentes de cómo se está usando la palabra público, pero con un contenido diferente. La primera manera en cómo se está viendo lo público es un poco como lo decía ahorita el compañero, se ha cooptado el nombre público para, dentro del neoliberalismo, utilizar el mercado como el regulador, y de esa manera con la magia de la financiarización, porque ahora ya estamos hablando de algo mucho más complejo, o sea, ya no es también la lógica de una matemática de las finanzas, de una hiperespecialización de los economistas y la gente que puede manejar la lógica de las finanzas para poder en una bolsa de mercado darle un precio al agua. En el caso concreto del agua, el agua como un bien de mercancía, se habla como el centro del negocio, y lo hablan en inglés, un neologismo, el core del business, el core del negocio. Entonces, en lo que estamos viendo en los estudios sobre el agua, investigando, haciendo entrevistas, inclusive a los burócratas de las empresas públicas de Medellín, ellos hablan del agua como el core del negocio, y en ese sentido es imposible para ellos poder dar pie a el derecho humano al agua o a garantizar el agua como un bien común, porque para ellos en primer lugar está el tema de las ganancias y el tema de la rentabilidad, ¿sí? Sin rentabilidad no puede haber
para ellos una sostenibilidad del negocio. Por otro lado, vemos un segundo hallazgo, es una lucha de los movimientos por la justicia hídrica, donde lo público es entendido dentro de la política del Estado bienestar de derechos, el Estado social de derechos y una teoría de la modernidad liberal democrática, como un Estado democrático, ¿sí? Ahí todavía vemos los partidos de izquierda que tienen este discurso, pero también se confluyen con otros movimientos que a lo mejor no son partidistas, que están más allá del estadocentrismo y que están reivindicando un estado de bienestar, una redistribución de las riquezas y también un derecho, como un derecho humano y colectivo al agua, donde el agua no debería ser una mercancía. Y en tercer lugar, vemos un movimiento cada vez emergente, cada vez más fuerte de lo comunitario, lo público comunitario. Este movimiento está también haciendo visibles los cuerpos racializados, feminizados, el movimiento feminista, el movimiento decolonial, todo lo que tiene que ver con las luchas de los de abajo que han sido invisibilizadas, que plantean más allá del Estado, que ya la lógica del Estado se ha quedado corta, que justamente hay un problema con inclusive con el patriarcado dentro de la lógica estatal, ¿sí? Las lógicas patriarcales, cómo hacen realmente un cuello de botella con el capitalismo, y de esta manera es imposible también que con un Estado progresista, inclusive con los gobiernos progresistas de izquierda, se pueda realmente hacer una emancipación y una justicia ambiental de larga data que tienen con las poblaciones. Entonces vemos este movimiento de lo comunitario como la red de acueductos comunitarios en Colombia, una red de acueductos veredales que están tratando de pensar la gestión más allá de los partidos políticos, más allá del Estado, una gestión comunitaria donde lo común ya no es una cosa y tampoco lo común es propiedad, lo común también es una relación social. Entonces pensar desde esa colectividad, ¿no? Entonces, un poco como para ir cerrando en esta investigación y los hallazgos, entonces vemos de esta manera estas tres grandes tensiones. Obviamente hay traslapes, obviamente en la realidad social no están divididas, sino justamente muchas veces se encuentran estas visiones, algunas en confrontación, en antagonismo, otras veces en alianza, en articulación, ¿no? Pero sobre todo vemos que la primera, la de gobernanza privada, el de la lógica del mercado, como lo público como el mercado. Y esto es un asunto que yo quisiera terminar dándole mucha fuerza a cómo se nos está vendiendo ya lo público como un espacio segregado, un espacio privatizado, lo público como los centros comerciales, lo público como una idea de que puedas pagar por un parque natural, ¿no? por poder estar en un área de conservación. Tener mucho cuidado en estas maneras en cómo el capitalismo está realmente avanzando en los discursos, pero también cómo nuestras prácticas de vida, lo que hacemos es de manera automática seguir en nuestros discursos que nos están llevando justamente a una gran crisis civilizatoria, planetaria, total, ambiental, social, de todo, en todas las dimensiones de la vida, ¿no? Y que vemos también con esperanza estas nuevas coaliciones de lo público comunitario. ¿Y cómo sería eso público comunitario antipatriarcal, ¿sí? Anticapitalista, anticolonial? Y que debemos de seguir construyendo, y acá también hay ejemplos, creo, interesantes en la mesa sobre estos horizontes posibles,
Y es, creo yo, lo que nos toca hacer a todas, pensar, seguir caminando y haciendo los horizontes públicos comunitarios. Muchísimas gracias.